familia hermosa. ¿Sabe? Me agrada saber que estás ahí y que juntos podemos compartir este proyecto. Me agrada, me anima, me entusiasma saber que somos parte del mismo proyecto y que vamos montados en el mismo vagón de la vida, en el mismo en el cual vamos buscando la manera de alcanzar la misericordia del Padre y el acercamiento a Él y poder llegar al plan y al propósito que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, según su voluntad y deseo en nuestras vidas. Muchas gracias, porque poco a poco vamos recibiendo el alimento que llega para nuestras vidas, el alimento que nos lleva a poder enfrentar los obstáculos de la vida y a poder caminar mejor en el camino que Él ha puesto para nosotros. En el día de hoy vamos a empezar, pero antes de empezar, es importante recordarnos que hoy vamos a hablar de ciego de Betania. Ahora, es importante recordar, entender que todo empezó con un toque. Así es, puesto que para que el ciego fuera sanado, le pidió a Jesús ser tocado. Maravilloso. Nosotros tenemos que pedirle al Padre que su infinita misericordia toque nuestra alma, toque nuestro espíritu. Nos toque para que de esa manera llegue el acercamiento al Padre y con su toque llegue ese sentir. Luego que me toca, luego yo empiezo a sentir. Pero todo es un proceso. Ahora, es importante entender que el Padre podía tocar y puede tocarte a ti, a mí. Él es capaz de hacerlo todo. No hay limitaciones para este Dios que es todopoderoso, omnipotente. Ahora, es importante entender que, pues, ¿qué pasó con el ciego? El ciego lo pidió, el ciego lo expresó. El ciego necesitó, pidió, o sea, necesitó, expresó con su boca. Es muy importante lo que expresamos por nuestra boca, lo que pedimos. Ahora, tenemos palabras que son seguras y certeras. Jesús nos ha dicho en Mateo 7:7, pedid y se le dará. Vemos que el ciego pidió ser tocado y de la manera cuando Jesús lo toca, Él es sanado. De la misma manera, tú y yo solamente necesitamos al Padre pedir en el nombre poderoso de Jesús y lo vamos a conseguir, porque eso es una promesa y sus promesas se cumplen. Ahora, ¿qué importante aquí? Nota algo importante, es que para cualquiera podría parecer insignificante. Un toque, sí, un toque, pero este hombre ciego tenía fe. Una fe muy fuerte, tanto que para entender que solamente necesitaba ser tocado para ser sanado. Y es por esto que le expresa a Jesús la intención de su corazón. ¿Cuál era la intención? Ser sanado. Pero él entendía que solamente necesitaba ser tocado de la mano de Jesús para ser sanado. Y así pasó en el proceso del camino. Jesús fue dándole el toque que él necesitaba en cada etapa. Lo mismo pasará contigo y conmigo. Jesús va a dar el toque en nuestras vidas. Primero lo pedimos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios muy educado. Él no va a entrar si tú no se lo pides. Primero lo pides, tú tienes que desearlo, pedirlo con tu boca y proclamarlo. Tú tienes que traerlo a tierra y pedirlo, plasmarlo. Y luego que lo plasma y le confirma a Jesús que tú crees en su toque, que tú entiendes que su toque hará un cambio en tu vida. Yo quiero pedir al Padre el toque que va a cambiar la vida de esta mujer a una vida mejor cerca del Padre. Ahora, mírate bien, fíjate bien. El ciego de Betania entendía que solamente necesitaba ser tocado para él ser sanado. Y así fue, lo pidió y lo vio. Ciertamente como Jesús había prometido en sus palabras. Muy importante entender ese punto. Ahora bien, leamos. Estamos en Marcos 8, versículo 22. Dice así. Cuando llegaron a Betania, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo, luego de ponerle saliva en los ojos. Allí hay un punto muy importante para aprender y para entender. Le puso las manos y le preguntó. Solamente le tocó. Se necesitan pocas palabras para ir delante del Padre. No vamos a recibir más por repetir palabras, por tener en nuestra oración palabras repetitivas. Para nada. Observemos las acciones de Jesús que te ayudarán a ti o a mí, porque Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es el punto el horizonte donde tú y yo debemos fijarnos y mirar
para poder llegar al Padre. Ahora bien, ¿ves algo? El ciego que iba recobrando la vista dijo: veo hombres, lo veo como árboles, pero caminando. De nuevo le puso las manos a los ojos. Él afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús lo envió a casa y le dijo: no se te ocurra entrar en el pueblo. Ahora, entendamos. Lo primero que tenemos que entender que hay dos tipos de ciego. Sí, hay un ciego que es porque lo quiere voluntariamente. A este ciego lo llamamos un ciego voluntario. Corina, ¿quién va a querer ser ciego? Ahora, entendamos algo muy bien. Vamos a interpretar esta parte que el Padre nos ha dado, esta porción, desde otro punto de vista. Lo vamos a interpretar, vamos a decir, desde un sentido figurado. O de otra manera, para que lo entienda mejor, vamos a darle otro valor expresivo a esta porción que el Padre nos ha dado. Estamos hablando de un punto espiritual. Como habíamos dicho, a un punto espiritual. Así es. Como había dicho antes, hay dos tipos de ciego. Hay un ciego voluntario, o sea, un ciego que intencionalmente, con intención, él no desea ver, él no quiere ver. Y por lo tanto, ese negarse a querer ver no le permite poder interpretar, reconocer. ¿Por qué? Porque ver es reconocer. Este ciego lo deseó, vamos a decir que este ciego es voluntariamente, es voluntario. Ahora, estamos hablando desde un punto espiritual, simbólicamente. Hemos dicho que lo vamos a llevar a un sentido figurado, o sea, dándole otro tipo de expresión. Así es. Ahora, vamos a hablar de otro segundo ciego. Hay otro ciego que este es ciego no porque lo desee necesariamente, sino porque a este todavía no ha llegado la luz. A él todavía no le ha alcanzado la luz. Este puede que lo desee, pero no le ha llegado el momento, porque todo llegará en un tiempo y un momento determinado. Ahora vamos a entender que el ciego representa a todos aquellos quienes no quieren ver el proyecto de Jesús, este proyecto de salvación de Jesús, como ya lo había dicho. Ahora bien, la sanación todavía imperfecta del ciego representa a los discípulos que, aunque ven y viven con Jesús, todavía no terminan de comprender la palabra del Padre. Siendo más preciso, es bueno que entendemos que aquel que no comprende es ciego. También aquellos que se hacen ajeno al proyecto de salvación del Padre, también son ciegos. ¿Por qué? Porque ellos, pudiendo haber hecho un cambio, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás, ellos cierran la posibilidad y no quieren aceptar, no han captado. Ellos todavía no han captado la luz, porque aquel que no ve no puede comprender nada. Ciego es aquel que, aunque parezca que ve, aún teniendo en sus ojos, ni lo entiende ni lo comprende. Es por eso que debemos pedir al Padre que Él abra nuestros sentidos espirituales y que nos permita comprender y ver, especialmente aquellas cosas que son con el Espíritu, aquellas cosas que van con su reino. De esta manera será más fácil para nosotros poder entender el proceso, aunque muchas veces no necesitamos entenderlo, sino vivirlo y seguirlo. Vemos que ver es lo que lleva más tarde a Pedro a reconocer a Jesús como el Mesías. Más adelante, si leemos, vemos que ellos están discutiendo entre sí. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Ahora, entre todo ello, el único que dice que tú eres el Mesías es Pedro. Es claro y preciso que tú y yo tenemos que entender que el conocimiento de Pedro no le viene de hombre, sino que le viene del más allá, le viene de la divinidad, le viene del Espíritu Divino, el Espíritu mayor, porque solamente el Espíritu Divino, el Espíritu
el espíritu mayor, da el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento para poder entender un poquito más allá y para poder entender que lo que tenemos a nuestra narices no es siempre como lo vemos, sino que hay un poquito más allá para entender. Ahora, es bueno que tú y yo entendamos que de la misma manera que la sanación del ciego fue esporádica, o sea, fue por época, no fue directa al instante. De esa misma manera, nuestra fe también requiere de un tiempo, de un proceso gradual de maduración y crecimiento. No llegamos a la fe, así paz llegamos, para nada. Esta, la misma, necesita de un proceso gradual para poderla alcanzar. Si observaste cuando escuchaste, viste que el ciego no sanó al instante. Al principio, este hombre es tocado y empieza a ver, pero ¿cómo ve a los hombres? Lo ves como árboles que caminan. También para ti, para mí, es importante entender que en el proceso en el cual vayamos caminando, es importante entender que cada proceso es importante y ya, aunque el ciego no veía, ya iba en un buen cambio, porque ya, aunque no veía determinado y claro, con determinación, precisión, él ya estaba virando. Y esto te dice a ti y a mí que debemos seguir el proceso, aunque no hemos llegado al punto final. Y un punto importante para esto es que Jesús sigue en el proyecto. Esto te ayuda a ti, a mí, a entender que Jesús no nos abandona en el medio del camino. Jesús nos toma de la mano y Él sigue con nosotros el proceso de la vida. Hasta que el ciego no vio, Él no lo envió a su casa. Hasta que tú no llegues al punto de entender el conocimiento, entender el punto donde tú tienes que llegar, el Padre no te va a soltar, porque el Padre no suelta a media, el Padre no suelta en el camino, el Padre no deja un trabajo a media, nunca. Tenemos que estar muy claros y precisos de esto. Ahora, entendemos que nuestra sanación va a empezar en el momento cuando tú y yo pidamos al Padre ser sanado, luego ser tocado. Él nos va a tocar y luego de que Él nos toca, vamos a sentir. ¿Qué siente? ¿Puede ver? Vamos a sentir ese encuentro, ese renacer en tu vida y en la mía con el Padre. El proceso, el inicio de la sanación en nuestras vidas necesita o es con el toque de Jesús. Nosotros necesitamos vivir un encuentro con Jesús. Nosotros necesitamos experimentarlos. Nosotros necesitamos dejarnos tocar por este Jesús de amor y de misericordia que está ahí en cada uno de nosotros. Y Jesús nos va a ayudar en el proceso de la vida. No soltó al ciego hasta que él no vio en su totalidad, entonces lo dejó. Hasta que tú y yo no lleguemos a alcanzar el punto alto de donde tenemos que llegar. Hasta que no alcancemos el conocimiento pleno donde tenemos que llegar, Él no nos va a soltar. Porque el Padre nos deja en el medio del camino. Él lo hace todo completo y perfecto. Él pondrá en nosotros, en el proceso, los dones que necesitamos para poder acatar, poder recibir, poder obtener el entendimiento que necesitamos, la sabiduría en el proceso, la manera, la agilidad para movernos. Va a depender todo de qué tú estás necesitando y cuál es el paso que tú estás dando. Todo va en un proceso. Lo que yo necesite posiblemente no es lo que tú necesitas, porque aunque nosotros somos iguales, tenemos necesidades totalmente diferentes y que son determinantes para el proceso el cual tú y yo estamos viviendo. Cada uno vive un proceso diferente, de manera diferente, y cada uno tiene un trato diferente de la mano del Padre para con nosotros. Ahora bien, observa que Jesús vuelve y le pone las manos al ciego, entonces éste ve. No hasta que nosotros veamos totalmente, Él no nos va a soltar. No hasta que logremos aquello que
nosotros necesitamos, Él no nos va a soltar. Por lo tanto, es importante pedir al Padre que ponga su mano en nosotros y que quite de nosotros las debilidades, las dificultades, aquellas cosas que no nos permiten alcanzar, llegar a la plenitud de su total verdad. Solamente con el Padre podemos llegar al punto alto del conocimiento, del entendimiento. Ahora bien, nosotros necesitamos una relación, primero con el Hijo. El Hijo nos trae al Padre, porque a través del Hijo llegamos al Padre, y luego dentro, ya cerca con el Padre, nos comunica a través del Espíritu Santo. Cuando vamos buscándolo, ya sea en su presencia, en su palabra, o sea en oración, el Padre va a comunicarnos a través de la oración y del encuentro que tú y yo vamos a tener con el Espíritu Santo. Es ahí donde Jesús se va a expresar, donde el Padre misericordioso va a darnos a nosotros el mensaje que tú y yo debemos o necesitamos en ese momento. Ahora bien, no olvidemos que Él no me va a tocar si yo no le pido ser tocada, que Él no va a actuar en mi vida si yo no pido hacerlo. El ciego pidió, Él recibió como la promesa de Jesús. Hay otras palabras donde Jesús dice, no reciben porque no me piden. Tenemos que pedir no en mi nombre ni en mi fuerza, porque yo no tengo ninguna, sino cuando tú pides, va directamente y pide en la fuerza, en el poder del Padre, en el poder del Hijo. Y el Padre, que es misericordioso y que ha prometido y cumple, va a responder a ti tu petición, entendiendo que todo es según su voluntad, según su plan y su propósito que tiene en tu vida y en la mía. El Padre, que es amoroso y grande en misericordia, abra nuestros ojos y nos permite ese deseo intenso de buscarle, de amarle, de adorarle, de servirle y de entender que yo debo sentirlo, que yo debo quererlo y que yo debo pedirlo. Y que cuando yo lo pida, Él está ahí para darlo para mí. El Padre abra nuestros ojos y podamos ver un poco más y entender qué nos quiere comunicar, en qué nos quiere hablar, cómo nos quiere hablar, en X o cual momento determinado. Padre misericordioso, gracias, muchas gracias. Permítenos entender que tú estás ahí para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro sentido, Padre, y habla a nuestros corazones. Permite que nosotros podamos recibir la luz y compartir esa luz, no esconderla entre nosotros. La luz que es tu palabra plena, la luz que eres tú. Padre, gracias, muchas gracias. Padre, mira a todos nuestros hermanos, te agradezco por ello. Bendice su vida en la medida que tú entiendes, necesitan y merecen. Padre, estamos pidiendo, te hemos pedido, tú dices, lo que te pidamos te vamos a recibir. Pues nosotros pedimos tu misericordia, tu compañía y tu generosidad con nosotros. Nosotros necesitamos de que nos enseñes el camino. Nosotros podemos entender dónde está tu mano de amigo. Gracias, gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de este proyecto maravilloso del Padre. Les quiero mucho. Bendiciones. Él abra nuestros ojos espirituales. Un abrazo.